Bueno, buenos días a todos y bueno, pues muchas gracias Maribel por la presentación. Me van a permitir que antes de nada dé las gracias a la Conferencia Episcopal, a la Junta Directiva de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia por su invitación a participar en las jornadas y sobre todo por esta magnífica organización. Y me van a permitir también que dirija unas palabras a don Cristóbal y a Inmaculada, porque todos sabemos del esfuerzo y del tesón que han puesto para, bueno, pues para que todos hayamos pasado, porque ya llegamos al final, estos magníficos días en Teruel, y que confesamos que lo vamos a decir lo bien que lo hemos pasado. Que nos decían que no lo contásemos, pero lo vamos a contar, lo vamos a contar. Bueno, la pretensión de mi ponencia es mostrarles cómo la tecnología en general nos ofrece y nos ha ofrecido a los bibliotecarios pues una manera de adaptarnos diferente a la comunidad científica, pero que inevitablemente conlleva que tengamos una relación aún más cercana. Recientemente, Antonio Moreno, y además me vienen muy bien esos comentarios que habéis hecho sobre la relación con los profesores, pues precisamente Antonio Moreno, que es profesor de latín en la UNED de Madrid, y coordinador de los proyectos Cicle y Cecle, que se dedican al estudio de los clásicos latinos en el periodo incunable y en el siglo XVI, nos manifestaba en septiembre que le interesaba que los bibliotecarios formáramos parte del proyecto de investigación, algo que nos sorprendió. Justificó su interés en que los bibliotecarios teníamos mucha experiencia con los investigadores y eso le ayudaba a desarrollar interfaces más útiles y más prácticos para la recuperación, pero también para que las descripciones fueran más acordes con lo que el investigador solicitaba. Y es que, y esto lo estamos viendo todos estos días, si algo caracteriza al bibliotecario es su transversalidad, su flexibilidad y sobre todo esa capacidad que tenemos de adaptarnos a todos los cambios que la sociedad nos está demandando constantemente. Por eso aventuro que todo lo que ahora estamos oyendo relacionado con la tecnología en general, pero sobre todo con la inteligencia artificial y que en estas charlas de pasillo pues hemos mostrado nuestras dudas, incluso nuestros miedos, pues yo aventuro que, como siempre hemos hecho los bibliotecarios, sabremos sacarle un gran rendimiento y al final lo convertiremos en un aliado, siempre, porque siempre lo hemos hecho así, cuando se nos presentaba un reto o un desafío a nuestro trabajo. Y bueno, y entro en materia. En la Biblioteca Nacional, dentro de los departamentos dedicados a colecciones, sin duda el departamento de manuscritos incunables y raros es el que está más inmerso en proyectos de investigación. No hay duda que ejerce una gran atracción el patrimonio que conserva, pero también porque la complejidad de los documentos invita a que se desarrollen herramientas, y eso lo estamos viendo últimamente, que alivien esa dificultad. Este departamento, y me van a permitir que haga una pequeña historia de este departamento, que es en el que yo trabajo, porque también van a conocer un poquito más esa parte de la Biblioteca Nacional. El Departamento de Manuscritos Incunables y Raros reúne 3.200 incunables, cerca de 85.000 manuscritos y más de 300.000 impresos, a los que vamos a unir los 60 fondos personales que desde finales del siglo XX entraron a formar parte de la Biblioteca Nacional y que hoy por hoy les puedo confesar que es lo más consultado en la Sala Cervantes. Pero ¿cómo surge? ¿De dónde surge este fondo? Pues el fondo fundacional lo situamos en las bibliotecas particulares de Felipe IV y Carlos II, los dos últimos Austrias, a los que se sumarán los 6.000 libros que traerá Felipe V de Francia, y a todas las bibliotecas incautadas tras la Guerra de Sucesión, como son especialmente la del Marqués de Mondeja y Duque de Uceda, porque precisamente, y ayer me parece Cristóbal nos mencionó a un sobrino que era especialista en Bizancio, pues precisamente la Biblioteca Nacional conserva la crónica bizantina más antigua del mundo, de la segunda mitad del siglo XII, la crónica bizantina de Johannes Skilitza, y que bueno, esta crónica entró en la Biblioteca Nacional gracias a una de esas bibliotecas. Y llegamos también a esas situaciones que vivimos en el siglo XIX, como fueron los canjes o permutas con conventos,
como el de Santo Tomás de Ávila, San Vicente Ferrer, y las sucesivas desamortizaciones que tuvieron lugar en el siglo XIX y que sobre los bienes bibliográficos, documentales, artísticos de la Iglesia, y que enriquecerán sobremanera la colección de manuscritos. Destaco las catedrales de Toledo y Ávila porque con ellas entrará una colección importantísima de manuscritos visigóticos y esa magnífica Biblia de Ávila, y esto es una anécdota, que pesa 42 kilos y que en una de esos cursos que nos dieron de preservación y de seguridad en las instituciones, una compañera tuvo la feliz idea de decir que por qué no cada uno elegíamos un libro de especial relevancia para que en caso de incendio fuéramos a recuperar el códice y saliéramos de la biblioteca. Claro, yo dije, pues yo me voy a pedir el catecismo de Gante, que es así. Dijo una, pues yo la Biblia de Ávila, que os la repartéis entre varios, porque a ver quién la saca. Anécdotas, seguimos. Bueno, estas fueron las sucesivas permutas que se verán incrementadas con la biblioteca que, como bien explicó María Eugenia, en el año 1886 el Estado compra, la biblioteca de la Casa Ducal de Osuna e Infantado, y que, bueno, pues que es una biblioteca que va a venir acompañada de las bibliotecas del Marqués de Santillana, de los Condes de Benavente, y que todo el fondo manuscrito entrará en la Biblioteca Nacional, no así la colección de impresos que se dispersará. Biblioteca de Osuna, Pascual de Gallangos, otro gran bibliófilo de finales del siglo XX, y bibliotecas particulares como las de Agustín Durán, que permitirán que ingrese en la biblioteca una colección de manuscritos teatrales que por eso la biblioteca reúne la colección más importante de manuscritos teatrales. Y llegamos al siglo XX y tenemos nuestro querido poema del Mío Cid, que entra a formar parte de la biblioteca gracias a la donación de la Fundación Juan March en 1960. Es un momento clave porque en ese año empieza una diversidad en la adquisición de fondos en la biblioteca que perdura hasta ahora, pero también empieza una idea muy interesante de adquirir manuscritos literarios. Ahí tienen el manuscrito de Crucifixión de Federico García Lorca, que tiene una historia muy peculiar porque lo compra el Estado con la idea de que formara parte de la Fundación Lorca. Inexplicablemente entró a formar parte de la Biblioteca Nacional. Este poema es en el que se basan algunos autores para fundamentar que Lorca era un hombre de gran espiritualidad. Bueno, es un poema complejo, pero no hay duda que la descripción que hace de Cristo es de alguien que es espiritual. Y bueno, y el Aleph de Borges, que sorprende sobre todo a los argentinos cuando no entienden por qué tenemos en la Biblioteca Nacional, y eso es para otra conferencia. Y finalmente los archivos personales, que como digo, bueno, nos han desbordado y que hoy por hoy es el fondo que más se consulta. Bueno, este brevísimo recorrido y por la formación es para situarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Da idea de la riqueza del patrimonio que ha seguido enriqueciéndose y se enriquece pues, de forma azarosa y con grandes búsquedas en catálogos para intentar localizar aquellos documentos que tienen interés para nuestra cultura, y eso a veces no es fácil de dilucidar. Desde la antigüedad el hombre ha tenido un deseo obsesivo por conservar todos aquellos testimonios de nuestro pasado, pero también de nuestro presente, y cuando hablamos de bibliotecas patrimoniales se une la preocupación por preservar todo aquello que entra dentro del concepto de patrimonio. Será porque esta cita se le atribuye a Edouard Herriot, pero les diré que nunca he encontrado dónde lo dice, por eso explico que es una cita que se le atribuye. Dice: el valor de una civilización se mide no por lo que sabe crear, sino por lo que sabe conservar. Y en eso, lamentablemente, la inteligencia artificial poco nos va a ayudar, porque el espacio es el que tenemos. Llevamos años preocupándonos por ese exceso de información que se multiplica y que hay que conservar, pero nada de ese patrimonio será relevante si no lo ponemos a disposición de los investigadores, de ese usuario que quiere localizar un documento. Y aquí aparecemos los bibliotecarios y nuestros catálogos. Esos catálogos que, como bien definía Manuel Sánchez Mariana en su introducción al libro manuscrito, tiene que orientar al investigador en la selva de textos y le debe indicar hacia dónde ha de dirigir su consulta dentro de los fondos de una biblioteca. Ese catálogo, por tanto, deberá ajustarse a la calidad de nuestras colecciones
y ser fiel reflejo de ellas. Habitualmente, directores de instituciones en general quieren que todo se catalogue y dicen con un short title, con una descripción mínima, es suficiente. Los bibliotecarios sabemos que no. Queremos que nuestras descripciones tengan la calidad de la riqueza de nuestro patrimonio. Por eso debemos hacer descripciones que identifiquen unívocamente los documentos y orienten al investigador. Pero hay que catalogar manuscritos y esa es una labor compleja y difícil de normalizar por la gran variedad de documentos, de manuscritos que se han generado y que nosotros conservamos. Más allá de esa dificultad, Armando Petrucci, por ejemplo, en su Descrizione del manuscrito, o un breve tratado como Manuel Sánchez Mariana, en su introducción al libro manuscrito que publicará en 1995, inciden en un detalle. El bibliotecario de manuscritos debe saber, debe contar con una buena formación de carácter general, conocimiento suficiente de la lengua en que están escritos los textos, dominio de las escrituras, ideas sobre el procedimiento de preparación de los materiales de los manuscritos, y si todavía no es suficiente, base literaria e histórica amplia para poder identificar y situar los documentos en el momento en que se generaron. Eso es nada. Voy a beber porque hasta me he quedado seca de toda la formación que tiene que tener el bibliotecario. Muchas disciplinas, como bien saben, para una enseñanza que adolece de la falta de ellas. Y así nos encontramos como las nuevas promociones que se incorporan en la biblioteca, que se incorporan a la Biblioteca Nacional, es uno de los departamentos que más tardan en elegir, porque saben que a partir de ese momento van a tener que empezar una larga y dilatada formación. Por eso, creo que en ese sentido pues, nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial, estoy completamente segura. Por esa complejidad, los que catalogamos manuscritos, pues tenemos siempre ese deseo de ir más allá de la mera descripción. Cada manuscrito objeto de análisis es un nuevo desafío al que tendremos que dedicarle un tiempo y que nos obligará a leer parsimoniosamente cada una de esas líneas con absoluto cuidado, algo que nos diferencia de los que catalogan impresos antiguos. Para el catalogador de impresos antiguos, el texto es completamente secundario. Solo nos interesa nuestra portada con los datos de impresión y ahí termina, pero el de manuscritos tiene que ir más allá. Ambos bibliotecarios pues les va a dar mucha importancia a las tachaduras, a las notas marginales, a toda esa intrahistoria que forma parte del volumen, para que además de facilitar la localización del documento, pues además pueda valorarse correctamente, porque no olvidemos que estamos hablando de documentos de patrimonio que son objeto de comercio y por tanto tienen su equivalente valor económico. Una identificación errónea lleva consigo una tasación errónea y esas son malas consecuencias, pero ya lo iremos contando. El bibliotecario que apasionadamente hace estas descripciones y que dedica su tiempo tiene que abandonarlo porque vendrá después el investigador que deberá continuar su estudio. Y ese es así. Nuestro trabajo termina donde empieza el del investigador. Un investigador que, como bien sabemos todos los que estamos aquí, ha cambiado, especialmente el Nobel. Ahora el investigador se acercaba a los documentos de una forma muy diferente a como se acercaban antiguamente o tradicionalmente, porque ha cambiado el entorno digital y por tanto ha cambiado su escenario. Probablemente hoy quedan como rémoras del pasado esas visitas a los servicios de información bibliográfica, que la Biblioteca Nacional es un servicio independiente. Les resultan extraños ver esos ficheros con fichas, ni siquiera saben para qué significan, para qué sirven. Por eso me ha encantado que utilizaréis esos ficheros para colocar para hacer vuestras exposiciones, porque realmente no entienden por qué esos muebles siguen estando en la biblioteca. Pues bien, ese primer viaje que hacía el investigador cuando llegaba a la biblioteca y que el primer paso siempre era ir a la sala de información bibliográfica, pues ahora no. ¿Cuál es el primer impulso? Los buscadores web, convirtiéndose nuestros catálogos de bibliotecas en herramientas opacas. ¿Y cómo llegan a ellos? Pues llegan a ellos por esos proyectos de investigación que están alimentados por las digitalizaciones que las instituciones de la memoria hemos hecho. A partir de esos
proyectos, he elegido este, pero hay muchos proyectos de investigación. El investigador llegará a la edición de la Conjuración de Catilina yendo a este proyecto, porque desde ese proyecto va a llegar al ejemplar de la Biblioteca Nacional. De manera que el contexto y la procedencia, que antes eran los elementos que se utilizaban para basar la fiabilidad de la información, ahora lo que busca el investigador es velocidad y eficiencia. Y ese será lo que para él va a significar que aquel documento es fiable. Pero es que también ha cambiado el tipo de investigador, no solamente cuando busca, también el que nos visita. Antes en la Sala Cervantes estábamos acostumbrados a que nos visitaran filólogos y generalmente historiadores. Ahora no, ahora hemos visto que en nuestra sala aparecen arquitectos, físicos, ingenieros e incluso químicos. ¿Por qué? Bueno, porque ha aparecido una forma de estudiar el fondo antiguo desde perspectivas completamente diferentes. Esta circunstancia se debe, como decía antes, por el rico patrimonio, que eso sin duda es un gran atractivo, pero también por otra razón, porque están despertando mucho interés esos documentos que tienen una gran complejidad y atrae el deseo de desarrollar herramientas que las alivien. Así, este es el nuevo investigador, este sería el de antaño porque el nuevo no se parece. Así, obras anónimas o de atribución disputada a lo largo de años, escrituras complejas, difíciles de leer, impresos sin información, de los que hay que determinar en qué lugar o en qué taller fueron impresos, obras intituladas y completamente desvinculadas de su obra original, pues ahora mismo todo esto son retos para este nuevo investigador. Son trabajos lógicamente titánicos y que necesitan mucho estudio, y estas herramientas lo van a poder aliviar. Y es que todas las bibliotecas patrimoniales, entre los objetivos, pues siempre incluyen uno, que es el apoyo a la investigación. ¿Por qué? Pues porque nuestros documentos de carácter histórico y literario son una fuente de gran calidad para adentrarse en el conocimiento de nuestro pasado. Pero es que además los bibliotecarios de fondo antiguo, que siempre hemos estado muy cerca del investigador y que incluso hemos sido confidentes de los trabajos cuando los iniciaban, pues observamos que lo que nos ofrecen esas nuevas herramientas, esas nuevas perspectivas que nos ofrece el cambio tecnológico. Sonia Boadas, que es una investigadora de nuestra sala, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, declaraba recientemente en una entrevista relacionada con la aplicación de la fotografía hiperespectral a manuscritos que ahora hay que revisar los manuscritos con una nueva mirada, la que nos proporciona la tecnología de nuestro tiempo. Fin de la cita. Bueno, lo dice todo esa imagen que está sacada de un manuscrito de 1340 que seguramente para un lector actual pues estará más cerca de Star Wars que de las figuras medievales. Esa es esa nueva mirada que probablemente podamos ver. Esto es un guiño en realidad. El bibliotecario en su papel de custodio pues está obligado a adentrarse en todas estas nuevas realidades que escapan de nuestro trabajo habitual, pero es que no dudemos que las bibliotecas hemos sido de las instituciones de la memoria que con más facilidad hemos sido permeables y hemos sabido adaptarnos a esos cambios que veíamos en nuestro investigador y facilitábamos todas esas herramientas. Así, desde aquellos primeros planes de preservación que todos recordarán en los años 80, de esa microfilmación masiva de documentos que debían ser protegidos hasta su extinción, la extinción del microfilm en la Biblioteca Nacional en 2011, pues las bibliotecas siempre han estado buscando tecnologías estables que les permitieran alcanzar dos de sus funciones básicas: preservar, pero además difundir las colecciones. Así, de esos microfilmes pasamos a esos recursos de almacenamiento en DVD y CD, hasta llegar a ese formato TIFF que nos ofrece garantías longevas en la conservación del patrimonio. Pero el camino hasta aquí no ha sido fácil, para nadie, porque digitalizar directamente un documento tiene un alto coste y entonces hemos utilizado caminos intermedios, digitalizaciones de microfilmes,
Y todavía muchas bibliotecas tenemos aquellas digitalizaciones de microfilmes, porque al final lo que se buscaba no solamente era preservar los documentos, sino abrir al exterior esas bibliotecas de papel que estaban encerradas en los muros de su propia institución. Os confesaré que los microfilmes en la biblioteca no se han destruido. ¿Por qué? Porque nos ofrecen un estado de la colección en un momento determinado. Todos recordarán el famoso caso Ptolomeo, que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional con la mutilación de muchos manuscritos, manuscritos incunables que incluían un mapa. El ladrón tenía interés en el mapamundi ptolemaico. Les diré que como averiguamos que ese libro había sido mutilado, no fue por la digitalización. Qué casualidad, había sido digitalizado en el periodo en el que ya el ladronzuelo nos había mutilado los incunables. Recurrimos al microfilm y ahí estaba el mapamundi. Un microfilm que se había hecho en los años 70. Lo sabíamos, pero al final esa idea que llevaban el equipo directivo repitiendo, ¿y para qué queremos los microfilms si ya están digitalizados? ¿Y para qué? Pues bueno, Ptolomeo y el robo de los Ptolomeos puso bien claro en la mesa que había que preservarlo. De manera que, estos rastros de estas digitalizaciones de microfilm, pues el investigador que se acerque a la colección de incunables los va a seguir viendo. Hay muchas reproducciones de la colección de incunables en la Biblioteca Nacional que son producto de esas copias de microfilm. En 2014 se propuso incluir los incunables en una digitalización en alta resolución. Como se trataba de un fondo valioso, se decidió que aprovechar la financiación de Telefónica y siguiendo la estela de las grandes bibliotecas se digitalizaron a doble página color con esa regla que ven en unas hojas determinadas. Eso se ha incluido en una carpeta que hemos llamado características técnicas y que preceden a la digitalización de los incunables. Es algo que les invito a que no pierdan la oportunidad, si tienen incunables en sus bibliotecas, que aprovechen esta idea, porque ya no solamente la persona que visualice el incunable en cualquier terminal va a saber el formato, sea el terminal que sea el que lo consulte, sino que además le va a permitir al investigador estudiar con la medición de tipos que puede llevarle a averiguar en qué taller se imprimió. La progresiva digitalización, la conversión a formatos que permitieran la búsqueda por palabras han sido elementos fundamentales para el desarrollo de lo que conocemos como humanidades digitales y que han permitido la gestión de grandes datos, ¿no? Gran número de datos. Pero hay proyectos, todavía en la biblioteca recordamos un proyecto en los años 80 cuando todavía humanidades digitales estaba muy lejos. Está vinculado con la posibilidad de identificar las manos que escribieron los manuscritos del Siglo de Oro. Pues bien, en los años 80, Margaret Greer, hispanista y miembro correspondiente de la Real Academia de España por Estados Unidos desde 2016, apareció en la Biblioteca Nacional años 80 pidiendo autorización para entrar con un ordenador portátil Macintosh. Era la primera vez que iba a entrar un ordenador portátil en la Biblioteca Nacional. Les diré que ni en la sala Cervantes había enchufes, con lo que tuvieron que habilitarlo, todavía no estaba. Hubo que habilitarles una sala especial para que pudiera acceder. De hecho, me confesaban los compañeros que no hacía mucho tiempo, los bibliotecarios se habían arremolinado en torno a un informático que les había colocado un artefacto y que les empezaba a explicar que aquel iba a ser su procedimiento de trabajo. Claro, cuando de repente llegó este investigador y dijo, no, es que yo necesito entrar con un ordenador, vieron que la realidad ya empezaba a cambiar. Margaret comenzó examinando 40 manuscritos de copistas y dramaturgos del siglo XVII y desarrolló un sistema numérico, esto está tomado de sus plantillas, un sistema numérico por el que asignaba un número a cada letra que ella dibujaba. Esa letra que ella dibujaba, y claro, elegía siempre letras que presentaran variantes. La A, la O, la C, las descartaba, pero todas las letras como la B o la Q o la P, todas esas letras que podían variar, ella les asignaba un número, las dibujaba y las pasaba
al ordenador por el programa MacPaint. Bueno, hizo lo mismo con los artículos y con la conjunción que, porque la forma de unir las letras también le permitía distinguir las manos. Como imaginarán, el procedimiento iba de lo conocido a lo desconocido. Empezó por esos manuscritos donde las manos estaban perfectamente identificadas. Para ello, fue fundamental contar con imágenes, con esos microfilmes primero y con las copias de microfilm después. Fueron años de intenso trabajo en que los bibliotecarios, cada vez que acudía a Margaret, iba cambiando aquel ordenador, porque el primero, según me contaban, era enorme, era portátil pero enorme, pues íbamos viendo cómo Margaret iba cambiando el ordenador y iba cambiando su metodología, hasta llegar a la situación actual en que la identificación de la escritura lo hace por medios ópticos. Bueno, maravilloso. Ella elaboraba unas fichas en las que, además del estudio codicológico del manuscrito, le asignaba, ven aquí las letras, iba identificando qué letras correspondían a la escritura de ese copista. Desde el primer momento la biblioteca apoyó este proyecto y ella creó esa página, ese proyecto que se llamó Manos Teatrales, ahora se llama Manos, y que progresivamente han ido sustituyendo las copias de microfilm por copias de alta resolución. En 2015 firmamos el último convenio y a medida que avanzaban sus estudios, pues íbamos los bibliotecarios incorporando los enlaces a nuestros registros bibliográficos. En este caso, además, es la noticia que saltó en prensa del manuscrito Mujeres y Criados, un manuscrito que era anónimo en la Biblioteca Nacional y gracias a Alejandro García Reidi, que aplicó esta técnica de la escritura, pudo identificar que era una comedia de Lope de Vega. Esto es una reproducción de la biblioteca digital y este es el estudio. Nosotros enlazamos con estas páginas y ahí, claro, nosotros sacamos más información que enriquece nuestras propias descripciones. Se hizo, de hecho, una edición facsimilar del propio manuscrito y, bueno, esa fue la relevancia. Este primer proyecto puede servir de pauta de cómo debemos enfocar el procedimiento de trabajo para poder trabajar. Bueno, el procedimiento de trabajo en un convenio de colaboración con un investigador o con un grupo de investigación. Yo les voy a lanzar lo que puede ser un pequeño esquema de los pasos que se deben seguir. Lo primero, siempre definir el proyecto, porque les aseguraré que es verdad que la digitalización ha facilitado el acceso, pero se ha perdido discernimiento. Por eso es muy importante que cuando se nos presenta un proyecto de investigación, y son muchos los que nos llevan a la biblioteca, tienen que definir claramente qué documentos quieren consultar, porque eso va a conllevar un esfuerzo por parte también de la biblioteca y hay que valorar costes y resultados. Pues la presentación del proyecto, el listado de las obras fundamental y la firma del convenio en donde se designe a un mediador. Ese mediador que va a ser el interlocutor entre la institución y el que dirija el proyecto. El tratamiento técnico nos toca a los bibliotecarios. Esa parte del proyecto es la que nos corresponde. Revisión de las catalogaciones de esas obras que van a ser analizadas, el análisis del estado de conservación con los costes que tendrán las intervenciones y luego la digitalización. La digitalización en la Biblioteca Nacional en estos proyectos no es gratuita. Siempre en los convenios se acuerda que el 50% lo financie el propio proyecto, porque no olvidemos que esos proyectos de investigación llevan un coste o deben haber añadido un coste de digitalización y por eso no se hace gratuito. La tercera etapa es el estudio científico que corresponde lógicamente al equipo de investigación y la última parte que es muy importante es la fase que refleja la difusión de los resultados y que será el momento en el que el bibliotecario deberá incluir esos enlaces, deberá vincular esas a lo mejor transcripciones que se hayan podido hacer del documento o incluso enlazar con digitalizaciones de otras versiones. Es el momento en que la biblioteca debe sacar rendimiento de esa colaboración, porque al final hemos trabajado para un proyecto de investigación y eso es un coste humano, además de un coste físico. Pero la parte activa no tiene por qué ser solamente poner enlaces. También podemos ser parte activa en los propios proyectos y, como decían nuestras compañeras, tenemos que vendernos y ser útiles en esos proyectos. Les traigo aquí el proyecto Transcribus. Seguramente habrán oído hablar de él.
ha sido, bueno, es ahora uno de los grandes proyectos que están que nos han acogido muy bien porque permite la transcripción de manuscritos. Pues bien, tuvo su primer entrenamiento en la Biblioteca Nacional. Fuimos testigos de ese proyecto que surgió en la Universidad Politécnica de Valencia, forma parte del proyecto RIT, que se enmarca dentro del proyecto de la Unión Europea Horizon 2020, ahora ya hay un Horizon 2023, entonces este proyecto se enmarcaba dentro de este marco. RIT tiene varios objetivos y entre ellos era el mejorar el acceso a documentos históricos por medio de los últimos avances en la tecnología. Por tanto, el proyecto Transcribus encajaba muy bien. Transcribus es una plataforma para el reconocimiento automático, transcripción, búsqueda también de documentos o de palabras. Esta fue la versión en la que trabajamos, la versión beta, los que trabajamos en la Biblioteca Nacional, y trabaja con textos escritos en latín, castellano, italiano, alemán, holandés e incluso finés. Cada vez, claro, están alimentando la máquina y se extiende. Pues bien, junto a un grupo de estudiantes que seleccionó el propio proyecto, los bibliotecarios de Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional nos ofrecimos voluntarios y empezamos a conocer cómo trabajaba la máquina en sus inicios y conocer sobre todo cómo íbamos alimentando. Fue realmente una experiencia magnífica porque vimos cómo esa máquina en un primer momento se equivocaba mucho, pero poco a poco ella misma iba transcribiendo. Iba haciendo las transcripciones. Se eligió un manuscrito titulado Historia de las plantas, precisamente de un botánico zaragozano, Bernardo Cienfuegos. Está escrito en castellano, en una humanística cursiva, perfectamente ilegible. Bueno, pues esto tampoco es que tenga mucho mérito, ¿no? Decíamos nosotros, bueno, es que esta letra la podemos leer cualquiera. Vale, terminaron el volumen, la máquina finalmente transcribía perfectamente y nos propusieron ir más allá. Nos propusieron la posibilidad de transcribir otro texto. Bueno, les diré que también, además, la máquina se alimentó de las correcciones de los estudiantes y de los propios bibliotecarios, pero también les proporcionamos digitalizaciones de diccionarios de botánica. O sea, a la máquina se le proporcionó alimento suficiente. Tras este primer ensayo, como digo, nos dijeron, oye, ¿y si hay una letra más complicada? Y pensamos en el grupo Prolope. Prolope es un grupo que lleva muchos años trabajando con comedias de Lope de Vega y las tiene transcritas porque tiene un grupo de estudiantes y de investigadores grande y han transcrito todas las comedias de Lope de Vega. Lope de Vega, como todo el teatro del siglo de oro, es una letra bastarda, que a veces es lineal, a veces va torcida, bueno. Entonces decidimos ponerlos en contacto y Prolope se convirtió en un partner del proyecto. Prolope facilitaría esas líneas transcritas de un gran número de comedias de Lope de Vega. De este modo, en 2023 se descubre La francesa Laura, una comedia que es desconocida, pero desconocida incluso dentro del repertorio de las obras de Lope de Vega. Claro, la máquina transcribe, pero se necesita una herramienta adicional. Y en este sentido, incluyeron el proyecto Transcribus y el proyecto EXO, que es estilometría aplicada al teatro del siglo de oro. Lo dirigen los investigadores Germán Vega Germán Vega de la Universidad de Valladolid y Álvaro Cuéllar de la Universidad de Viena. Y se dedican sobre todo a resolver problemas de autoría. Esta comedia estaba en la Biblioteca Nacional como comedia anónima, igual que la de Mujeres y Criados. ¿En qué se basa la estilometría? Pues en una idea que es muy interesante. Ninguno de nosotros hablamos de la misma manera, ni utilizamos el mismo léxico, ni los mismos conectores, ni las construcciones sintácticas son iguales. Esto lo trasladamos al siglo de oro, además hay la versificación, con esas ideas hacen un repertorio de estilo, por entendernos, y van viendo las afinidades de las comedias con determinados autores. De hecho, próximamente van a sacar una nueva investigación, y es que El burlador de Sevilla no lo escribió Tirso de Molina. Y todo basado en esta estilometría. Bien, este magnífico resultado, ¿por qué ha sido posible? Porque la máquina tiene mucho alimento. Esa es una de las bases para que esto funcione. Por eso tiene un gran beneficio tanto para filología como para documentos humanísticos. Sin ella, pues el manuscrito seguiría durmiendo en las estanterías de la Biblioteca Nacional y sería una obra todavía no incluida. Bueno,
me voy a otra investigadora, Nieves Rodríguez Brisaboa, que una de las investigadoras que coordina este proyecto de relaciones y de sucesos, y que hablé con ella recientemente y me explicaba la nueva dirección hacia donde van encaminadas las humanidades digitales. Como llevan estos proyectos de largo recorrido, han acumulado muchos datos. Y eso les ha impulsado a la posibilidad de plantearse que no es suficiente con esos interfaces de búsqueda de documentos. Quieren interfaces que ya busquen en los gestos. ¿Y qué han hecho? Contar con la herramienta Transcribus. Y en esa hay una versión gratuita, Transcribus Lite. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder trabajar con la máquina, con el proyecto Transcribus o con la herramienta Transcribus? Hay que alimentarla. Y para eso hay que partir de la digitalización de los documentos, hay que transcribir una serie de hojas para alimentar la máquina. O sea, primero hay que entrenar a la máquina. Una vez que la máquina ya tiene alimento suficiente, ella ya es capaz de transcribir masas ingentes de documentos. Y a partir de ahí, pues las investigaciones tendrán su curso. Hay otras modalidades de la herramienta Transcribus que son de pago, que es Transcribus IA y Transcribus Expert, que son de pago y de suscripción, y que la diferencia es que instalan la propia herramienta en tu propio equipo. Sin embargo, no siempre es fácil acomodarse a los proyectos de investigación. En 2018, Marco Presotto, que es un experto lingüista, y Sonia Boadas, nos pidieron autorización para hacer investigaciones en manuscritos de relevancia con fotografía, con técnicas fotográficas. Esa fue su primer ensayo. Y lo que querían era leer el texto subyacente, lo que aparece debajo de las tachaduras. El primer resultado no fue satisfactorio porque el software no era capaz de identificar las cintas. Pero Sonia no se desanimó y decidió utilizar fotografía hiperespectral más análisis químico con espectrometría que permite distinguir la composición química de las cintas. Como no me quiero alargar, ha dado muy buenos resultados. Ya es posible levantar las tachaduras y ver lo que aparece debajo del texto. Hay veces, no siempre es posible. Ellos han comprobado que cuando hay diferencia en las cintas en su composición de hierro y zinc, entonces sí es posible que las capas, o sea, que la fotografía vaya deshaciendo en capas, digamos, toda esa lectura. Cuando la tachadura se ha hecho inmediatamente a continuación de la escritura, esas cintas se fusionan y entonces ahí no se puede levantar. Es decir, distinguen las tachaduras que hace Lope, que lógicamente son tachaduras de su propia mano, de las tachaduras que puede hacer el director de comedias o el propio censor. Como veis, las investigaciones van un curso impresionante. Claro, ¿qué ocurre cuando alguien llega a la biblioteca y te dice, mira, que yo quiero hacer una investigación con fotografía, que voy a coger pigmentos? Pues te echas a temblar. Y entonces tuvimos que contar con especialistas, con el laboratorio de restauración, que analizaron que la incidencia de la luz no afectaba al documento y que la técnica no era invasiva. Y preparando esta comunicación, apareció esta noticia, que no sé si la conocen, como los papiros de Herculano, gracias a la inteligencia artificial, han podido ser leídos, y este en concreto, que es el que traigo, que es de filosofía griega, y lo más interesante, las fuentes del placer de la vida, en lo que el contenido tiene su interés. Como saben, la erupción del Vesubio en el año 79 hizo que se cubrieran muchos documentos en estas especies de cápsula, y no era posible desmontarlos porque los volvió frágiles y quebradizos, por lo que cualquier intento de desenrollarlo era imposible. En un artículo, en un fragmento de este manifiesto de la lectura de Irene Vallejo, que ahora ya es muy conocida por ese maravilloso libro, además habló precisamente, Ricardo fue uno de sus ejemplos, pues tiene una frase que me pareció ideal para este momento: lo imposible debe ser soñado primero para algún día hacerlo realidad. Cuando comenzaba esta charla, hablaba de la complejidad de la formación que debía tener el bibliotecario
que catalogaba manuscritos, ¿no? Esa pesada maleta que de alguna manera tiene que llevar ese bibliotecario, estoy seguro que con todo esto pues aligerará mucho el peso. ¿Por qué? Porque va a disponer de herramientas para transcribir los textos. Si no sabe palografía, pues ya no es importante, va a tener esa herramienta. Va a poder leer esos títulos tachados que a veces intentas descifrar, o esa firma que está medio tachada y que pues va a disponer de medios fotográficos para poder levantar las tachaduras. Los textos sin atribución, esos textos de obras anónimas, pues también van a poder averiguar quién los escribió. Y seguimos soñando. El papiro de herculano también nos demuestra que con un escáner podemos ver lo que hay en el interior. Los estudios codicológicos que hacemos con los manuscritos muchas veces exigen que se desmonten los manuscritos para saber la composición de los cuadernos. Ya no va a ser necesario que se desmonten. Progresivamente se están diseñando sistemas inteligentes que van a convertir ligeras nuestras rutinas. Sin embargo, vamos a perder, y eso lo hemos dicho estos días, la maravillosa magia del aprendizaje, de la labor detectivesca, de esa satisfacción que uno siente cuando algo muy complicado ha conseguido resolverlo, porque la inteligencia artificial los va a liberar. En el ensayo... ¡Ay! Se me ha olvidado contaros, esta es una última anécdota, vaya, la poesía se me ha roto ahora. Recientemente tenía que hacer un informe para el ministerio, un informe de valoración para un manuscrito que me presentaron. Para empezar, la lengua no sabía qué lengua era, o sea, para qué vamos a continuar, qué era lo que contenía. Ahí leía IRB Hint, seguramente que don Cristóbal sabrá qué es, pero yo le puedo decir que no sabía lo que allí decía. Me fui, como hacemos siempre, al traductor. El traductor me dijo que esa frase, Gere du Selte, era aquí rara vez y era alemán. Y alemán, algo sé de alemán y no. Eso no era alemán. Y bueno, y llegó ChatGPT y le pregunté. La expresión Gere du Selte aparece en el mismo poema, entonces me empieza a hablar de un poema y yo le pregunto, pero le pongo otra frase, aparece en un libro de horas, y él me contesta, mis disculpas, se disculpó, mis disculpas por la confusión anterior. La expresión ir begin, bueno, si no se leerá así, aquí comienza, en holandés antiguo, ya me dice la lengua, es una frase que efectivamente se encuentra en los libros de horas, que son manuscritos iluminados. Bueno, él me empieza ya a describir que es un manuscrito iluminado, y sigue. Le pregunto, yo no ponía ni interrogación, él sabe que le estoy preguntando, claro. ¿Tienes algún ejemplo de libro de horas en el que aparezca esta expresión? Sí. Los libros de horas son manuscritos muy variados y abundantes en la Edad Media. Él me vuelve a contar el rollo y muchos de ellos comienzan con la frase ik incipit, ya me los ha vinculado. Y un libro de horas en holandés, y me dice, un ejemplo de un libro de horas en holandés es bueno, esto ya ni lo leo, de Gert Grote, que se traduce como libro de horas de Gert Grote, que fue un teólogo. Y entonces empecé a leer, era el impulsor de la devotio moderna, y busqué ese libro de horas, y voilà, se parecen bastante, ¿verdad? El texto idéntico, ya podíamos hacer el estudio. Bueno, esta fue una buena ayuda. Ya cierro. Quiero traerles esta frase. Este libro, El artesano, es un libro que si no conocen les recomiendo que lo lean, porque hace muchas reflexiones en torno precisamente a las habilidades del hombre, y precisamente en la parte que dedica al hombre dice: la máquina inteligente puede separar la comprensión mental humana del aprendizaje manual, instructivo, repetitivo. Cuando esto se produce, las capacidades conceptuales humanas se resienten. Es un buen vaticinio en el 2008 del paradigma de ese bibliotecario. Un bibliotecario presente, los que estamos aquí, que seguramente será muy diferente de ese bibliotecario futuro, que probablemente seamos también nosotros. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Como siempre, tu inteligencia natural nunca será superada por la artificial. Vamos, lo tenemos que añadir en la próxima.
Vamos, nos has dejado todo. Y por lo menos yo creo que el público estaba muy atento a tu exposición y la verdad es que ha sido una magnífica exposición como siempre, como todas. Muchas gracias. Hemos Muy bien. escuchado. No sé si tenéis alguna consulta que hacerle o si no pasamos a la pausa café. Quiero felicitar a la última Industria Aeronáutica Nacional, la exposición del otro año que hiciste de los beatos. Y te pregunto, ¿cuál es la mayor demanda que tiene la Biblioteca Nacional de esto que nos has hablado? ¿Demanda de documentos? ¿De documentos o de manuscritos? ¿Qué se investiga hoy ahora? Ahora mismo el investigador es un investigador que lee escritura del siglo XIX y XX. Estamos hablando de epistolarios, fondos personales. La investigación en documento medieval, muy poco. Y el investigador que viene a hacer ese tipo de investigaciones es investigador de larga trayectoria. Personas que pueden estarnos hablando 60, esos años. El investigador Nobel, el que viene con 28, 30 años, nunca se va a enfrentar a un texto medieval. De hecho, hemos tenido casos de jóvenes que nos han llegado a preguntar que en qué idioma estaba escrito un manuscrito y era latín. Idioma. La pregunta es buena, ¿eh? ¿En qué idioma está escrito este manuscrito? Y era latín. Esto es lo que nos estamos encontrando, pero no es un problema de los jóvenes, es un problema de que paleografía, me contaba un profesor, me parece que es cuatrimestral, 4 meses para estudiar paleografía. Entonces, claro, todas esas deficiencias hacen que cuando vienen nuevas promociones y te preguntan, oye, es que yo no sé paleografía, yo, no pasa nada, hay que formarse, todos nos hemos formado. Pero volver a estudiar, qué pereza. Entonces, es complicado. Y además es que tienen otra forma. Nosotros llegábamos y éramos autodidactas y nosotros buscábamos las herramientas. Ahora tienes que prepararles una bibliografía, llevarles de la mano, mira, aquí está este libro, léete este capítulo, este párrafo, y eso lo estamos notando mucho. Sí, de verdad, de verdad, a ver, no hay reglas sin excepción, que hay personas con muchas inquietudes, pero sí notamos que el fondo antiguo, o sea, lo que ha sido el códice medieval y que, como decía Sonia, hay nuevas miradas, es que se están haciendo unas investigaciones muy interesantes. Hemos tenido recientemente una química que está estudiando la piel de los pergaminos para determinar dónde se ubicaban los ganados de los que se alimentaban, por ejemplo. O sea, estamos viendo que el fondo antiguo lo están estudiando disciplinas que nunca se habían acercado. Le comentaba hace poco, no sé a quién, que un impreso, el Astronomicum, que tiene unas esferas y que nunca las hemos podido descifrar porque son esferas astronómicas, pues una física jubilada nos ha hecho un estudio de esas esferas. Entonces estamos viendo cómo se está estudiando el fondo antiguo, pero no por humanistas. Lo están haciendo otras disciplinas. Arquitectos están viniendo a hacer reconstrucciones de arquitectura efímera, por ejemplo. Sí, o sea que la verdad que ha cambiado mucho el panorama, sí.